como siempre me gusta hacer un poquitito de catequesis y también una predicación, por la importancia que conlleva recordar siempre lo que hemos aprendido en el catecismo de la iglesia. Me traje el catecismo, lo tengo ahí en la silla. Pensaba leer como 5 páginas, pero no lo voy a hacer. Como siempre, recordamos el 4 grandes dogmas de la Virgen Santísima, ¿verdad? Y podemos organizarlo de muchas maneras, pero vamos a recordarlos un segundito. El primer dogma que podemos mencionar es la maternidad divina. María es Madre de Dios, y precisamente porque ella es Madre de Dios, entonces todos los otros dogmas tienen un sentido. ¿Y por qué decimos que María es Madre de Dios? Porque es la Madre de Jesucristo, y Jesucristo es completamente hombre, pero completamente Dios. 100% hombre, pero 100% Dios. Pudiéramos decirlo al revés, para que tenga más sentido. Antes de ser 100% hombre, siempre, eternamente, ha sido y será 100% Dios. Y María, al concebir en su vientre, por obra y gracia del Espíritu Santo, aquel que es el creador del universo entero, porque el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son co-creadores, coeternos y coiguales, cuando ella es la madre de la segunda persona, también tiene el derecho de ser llamada Theotokos, Madre de Dios o de Ípara, como dirían algunos en antiguo castellano. Ese es el primer dogma que nosotros tenemos que tener en mente. Fue el primer dogma proclamado por la Iglesia contra los nestorianos que estaban en contra de llamar a María la Madre de Dios. El segundo dogma que podemos recordar en la historia de la Iglesia fue la perpetua virginidad de María. Hay que recordar que esa es la enseñanza de los padres de la Iglesia, y aunque en el Evangelio se mencione que había algunos hermanos de Jesús, y se pueden mencionar algunos nombres, sabemos que el traductor empleaba el término griego y el hebreo de aquel entonces que servía también para nombrar a los parientes y a los compatriotas y a los familiares más cercanos. Y aunque en la Biblia se mencionan algunos nombres, no hay constancia real de que después del nacimiento de Cristo, María hubiera tenido otros hijos. Por eso vamos a proclamar el dogma de María como la perpetua virgen, la eiparthenos, es lo que como se dice en griego, de eterno, parthenos, de virgen. Por eso el Partenón era el antiguo templo a Atenas, y por eso se llama Partenón, porque a ella le decían también virgen, los griegos y los romanos. Pues ella era totalmente virgen, que es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Recuerden que la iconografía también nos ayuda a entender la teología cristiana. Si usted mira un icono de la Virgen, siempre va a ver que tiene 3 estrellitas. Una estrella en la frente y una estrella en cada hombro. Miren el icono que tienen aquí siempre del perpetuo socorro. María con 3 estrellas, que significa que su virginidad fue antes del parto, durante el parto y después del parto. Y algunos grandes padres de la Iglesia decían que la virginidad de María, aunque no se trate de una virginidad plenamente física, que no es lo que más importa, María solamente consagró el amor de todo su corazón a su Hijo. Por eso la llamamos siempre Virgen. Y así como un rayo traspasa un cristal de una ventana o de un vitral, ¿verdad? Y traspasa la luz e ilumina la habitación sin romper esa ventana, sin romper el cristal, así también Dios quiso entrar en ella y quiso salir de ella encarnado. Dios nunca quiso violar la perpetua virginidad de María. El otro dogma que vamos a estar celebrando precisamente que tenemos hoy, pero vamos a dejar para el final. Y el cuarto dogma proclamado fue precisamente la asunción de María. María asunta al cielo en cuerpo y alma. Esto fue en el siglo XX. Pero en el siglo XIX, en el año 1854, el Papa Pío IX, después de haber consultado al pueblo de Dios y después de haber conocido, siguiendo la tradición de la Iglesia por siglos, quiso proclamar este dogma maravilloso de la Inmaculada Concepción de María. 1854, le puse al sacristán
en la sacristía para que me hiciera el cálculo hasta el día de hoy. ¿Cuántos años van? 170 años. 2024, hace 170 años que la Iglesia Católica está celebrando no el misterio de la Inmaculada Concepción, sino la proclamación del dogma por parte de la Iglesia, que públicamente en el año 1854 quiso proclamar que María había sido concebida sin la mancha del pecado original. ¿Y por qué digo que es la proclamación del dogma y no la celebración? Porque la Iglesia ha estado celebrando el dogma de la Inmaculada desde muchos siglos antes. Pudiéramos ir mucho más atrás, ya justo en la Edad Media, allá por el siglo XII y XIII, los franciscanos y los dominicos estaban discutiendo si el dogma de la Inmaculada debía ser creído o no. Porque la escuela de Tomás de Aquino, siguiendo los dominicos, siguiendo a Tomás de Aquino, decían que si toda la humanidad había caído del pecado, como dice San Pablo, entonces no se podía sacar a la Virgen María de la humanidad. Y por tanto ella tenía que haber heredado también el pecado original. Y los franciscanos, siguiendo a Don Escoto, como eran franciscanos todos, estaban diciendo no. Dios quiso preservar a María de toda mancha del pecado original. Y finalmente, a lo largo de los siglos, y con todo esto también España, que siempre fue una gran protectora de la Iglesia y morada también de tantos santos católicos, España, a la cabeza de este dogma y de esta celebración, allá por el año 1500, tanto en una batalla contra los Países Bajos, hay un momento en el que ellos están en una disparidad enorme, son los que menos hombres tienen para el combate y están en la noche del 7 al 8 de diciembre y todo el ejército español se encomienda a la protección de la Inmaculada Concepción de María. ¿Y qué resulta ser que aquellos que siendo solamente un puñado de hombres derrotan a todos aquellos holandeses de los Países Bajos? Fue también una manifestación de la Madre de Dios diciendo: yo siempre voy a proteger a España. Por eso, cuando el Papa en 1854 proclama el dogma, allí en Roma, en una plaza que se llama la Plaza de España, allí también coloca la Inmaculada Concepción de María. Y por eso todos los sacerdotes españoles, solamente los españoles, pueden celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción con casulla azul. Ustedes han visto cómo es la casulla azul, no es blanca, ¿verdad? Tiene los lagones azules. ¿Y por qué? Porque el Papa dijo: si hay algún país, si hay alguna nación que ha estado todo el tiempo luchando por la Inmaculada Concepción de María, esa es España. Eso fue en aquel siglo y todavía está pensando quizá todos nosotros que pertenecíamos de alguna manera a los reinos españoles, ¿verdad? Quizá tuviéramos ese privilegio. Yo voy a conseguir mi casulla azul para el próximo año, después busco la ciudadanía, si puede ser. Pero si usted va a España y contempla a los sacerdotes celebrando la misa, va a ver que todos tienen casulla azul, como también es el azul del manto de la Inmaculada Concepción, que siempre es blanco y el azul distingue la Virgen. Vamos a hacer un resumen pequeñito de qué significa la Concepción de María. Y con esto terminamos para no tardar tanto. Algunos suelen confundir la Concepción de María con la Concepción de Cristo. Y la gente piensa que la Concepción de María es precisamente cuando ella queda encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. ¡No! Esa es la concepción virginal de Jesús, porque Jesús es concebido de María, virgen, pero por supuesto que es Dios. Dios nunca puede tener pecado. Cuando hablamos de la concepción inmaculada, estamos diciendo que San Joaquín y Santa Ana, cuando conciben a la niña María, ellos no transmiten por generación el pecado original que toda la humanidad tiene. Todos los hombres, desde Adán y Eva, toda la humanidad recibe como herencia el pecado original. Y por causa de ese pecado original, dice Génesis, en la primera lectura, que todos los hombres mueren. Pues hacía falta en la providencia de Dios
recomenzar esta obra de la creación. Y Dios quiso, así como hubo una primera mujer que tuvo la oportunidad de decirle sí o no a Dios con entera libertad, Dios quiso escoger a esta nueva Eva y dejarla preservada de toda mancha de pecado. Porque si María hubiera nacido con el pecado original, pudiéramos decir que ella no hubiera sido totalmente libre. Porque el pecado original, que se traduce en la concupiscencia, siempre nos va a jalar al ser humano. El pecado original es lo que hace que todos los seres humanos en algún punto de la vida le den la espalda a Dios. Y no se podía concebir que la madre de Dios mismo pudiera tener una mancha en sí, porque Dios que es puro, Dios que es luz, Dios que es inmaculado en sí mismo, no podía venir a habitar en una persona impura y pecadora. Solo porque Dios sabía que iba a llevar la obra de la redención humana en una persona, específicamente la Virgen María, la quiso preservar como una morada purísima para que ella fuera capaz de recibir a su Hijo de manera inmaculada. Y por eso que nosotros decimos, María es inmaculada desde el primer momento de la concepción. Si Eva, por decirle no a Dios, hizo un nudo de la muerte a toda la humanidad y nos metió a todos nosotros en el mismo saco, María con su sí está recreando, reescribiendo y procreando, pudiéramos decir así, la redención de la humanidad entera. Con el sí de María, todos nosotros estamos siendo salvados. Si hubo una Eva primera que hizo que la humanidad entera terminara cayendo en el pecado y en la concupiscencia, hay una nueva Eva, hay una nueva mujer, la mujer de la que habla en Génesis y en Apocalipsis. La mujer de la que mismo Jesús entrega al discípulo amado, le dice, ahí está tu madre, esa que va a estar también en la persecución de la iglesia, como la madre de todos los creyentes, esta mujer nueva, esta criatura, la más perfecta de la Trinidad Santísima, se llama María Inmaculada. Y yo quisiera, qué bonito que ayer era el 8, nos cayó el segundo domingo de Adviento, por eso trasladamos la fiesta para el lunes como solemnidad. María, que siempre es recordada con la Inmaculada Concepción en el tiempo de Adviento, nos regala a todos nosotros también las virtudes de ella. Y siempre me gusta subrayar la virtud de el silencio, la escucha y la obediencia. En el silencio, en ese terreno silencioso de la humildad de María, la palabra de Dios quiso venir para manifestar la salvación del hombre. Y ella, habiéndole escuchado con esa ternura y esa pureza de un espíritu, le quiso decir sí a Dios. Y ayer Juan Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. María hoy está diciendo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo quiero que en mi vida se lleve a cabo el plan total de la salvación